Muy buenos días. Para efectos del día de hoy, nuestro propósito es ver la parte 4 de la resurrección de Jesús y vamos a enfocarnos en las apariciones. Y vamos a retomar exactamente donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos el registro de la resurrección y, al igual que la semana antepasada, seguimos el orden cronológico, ¿verdad? Y saltamos entre los distintos evangelios para poder narrarlo cronológicamente, porque cada evangelio muestra una perspectiva diferente. Hasta ahora hemos visto que no hay ninguna contradicción en los relatos, sino que son complementarios. Y hoy vamos a hacer lo mismo con la información que tenemos de las apariciones de Jesús. Vas a encontrar que cada evangelio, de hecho ahora vamos a ver también otros dos libros que no son de los 4 evangelios, donde se nos da información de las apariciones de Jesús, y vas a ver, si lo analizas también, que cada evangelio te da cierta información, algunos la omiten, otros simplemente la generalizan, no te dan el nivel de detalle, pero se complementa en otro evangelio y vamos a verlo desglosado. El propósito es ver cuál es la evidencia que tenemos de que Jesús resucitó, cómo fue que los discípulos pudieron concluir que Jesús resucitó y por qué nosotros, más adelante, pero no en esta sesión, pero por qué nosotros podemos concluir que efectivamente Jesús resucitó. Entonces, lo que alcanzamos a ver la semana pasada en cuanto a las apariciones de Jesús fueron 2, ¿verdad? Vimos que Jesús se apareció a María Magdalena y se apareció al grupo de mujeres. ¿Quiénes estaban nombradas en ese grupo de mujeres? Un evangelio nada más nombra a María Magdalena y otras. Otra me la menciona como nada más la otra María. Otro evangelio habla de María Magdalena y María, la madre de José. Otro habla de Salomé. Y otro al final nos habla de una tal Juana, que pregunté que si era mexicana, pero no, ¿verdad? Entonces, son mujeres en 2 grupos. El primer grupo María Magdalena, el segundo grupo las otras mujeres. Vamos a recordar en Juan 20, 14 a 17, esto es un repaso de la semana pasada. Juan 20, 14 al 17 dice, apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y cuando dice suéltame, el original dice no me toques. O sea, no lo tocó. Cuando dice ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes, quienes entran en la categoría de hermanos. ¿Solamente los 11 discípulos o todos los discípulos de Jesús entran en la categoría de hermanos, asumiendo que los discípulos de Jesús son regenerados? Cuando dice, mi Padre, que es Padre de ustedes, y les dice hermanos, está hablando a aquellos está refiriéndose a aquellos que han sido regenerados, ¿verdad? Entonces la instrucción es, ve y dile a mis hermanos, no nada más a los 11 apóstoles, porque Judas Iscariote ya se había suicidado, sino a todos los discípulos, ¿verdad? Eso es importante porque nos va a ayudar a entender más adelante otro dato. Esa es la primera vez que Jesús se aparece. Segunda vez, Mateo 28, 8 al 10, al grupo de mujeres. Dice, así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Cuando dice, se le acercaron y le abrazaron los pies, en el original es se postraron nada más. Entonces Jesús les ordena que vayan y le digan a los hermanos y les anticipa que ahí lo van a ver, ¿verdad? Estas son las únicas 2 apariciones que vimos la semana pasada. El día de hoy estudiaremos las demás y trataremos de determinar a cuántas personas se les apareció Jesús, cuántas personas vieron a Jesús resucitado. Al final vamos a ir sacando una cuenta y al final llegamos a un total. Entonces, para empezar a estudiar el tema de hoy, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. De otra manera seríamos consumidos, Señor.
Gracias porque nos permites estar aquí con libertad para estudiar. No hay nada que nos impida venir a congregarnos, Señor. No hay nadie que nos persiga por venir a congregarnos. Enséñanos a ser agradecidos y disfrutar la libertad que tenemos mientras dure. Sabemos que en otras partes del mundo los cristianos están padeciendo y están siendo perseguidos, Señor. También te rogamos por ellos. Pero nosotros, con el tiempo y la paz que nos has dado, enséñanos a dar buen fruto, Señor, a aprovechar y ser buenos mayordomos con lo que tenemos, sacar el máximo provecho a este tiempo que dedicamos para estudiar de ti, Señor, para que podamos conocerte cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Después de estas dos apariciones, que obviamente fueron cronológicas, así como las mencioné, ¿verdad? Primero María Magdalena y luego al otro grupo. Después de eso, vamos a seguir el registro, aunque hay apariciones en las que no se nos especifica el detalle de lo que sucedió, pero están mencionadas. Por ejemplo, la siguiente aparición, después de aparecerse a María Magdalena y luego al grupo de mujeres, se apareció a Pedro. No existe registro de lo que sucedió cuando Jesús se mostró a Pedro, pero se menciona que Jesús se le apareció a Pedro. Muy probablemente fue antes de que Jesús se apareciera a los dos que iban camino a Emaús. Es decir, cuando digo muy probablemente es porque no lo dice literalmente. Pero vamos a ver la información que podemos deducir con toda facilidad, que primero se apareció a Pedro antes de los dos que iban camino a Emaús. ¿Cómo sabemos que se apareció a Pedro? Vamos a Lucas 24, 33 al 35. Dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. En el versículo 34, cuando dice, es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Esto no lo están diciendo los dos que llegaron a avisarles lo que había pasado, sino que los que estaban en ese lugar reunidos le dijeron a estos dos, a quienes se les había aparecido Jesús en el camino de Emaús, le dicen, es cierto que Jesús resucitó porque Pedro lo vio. Pero lo que vimos es que cuando Pedro y Juan corrieron al sepulcro, y Juan llegó primero, ninguno de los dos vio a Jesús. Así que no se refiere a esa ocasión. Hubo otra ocasión en la que efectivamente se apareció a Pedro. Pero cuando los dos que iban camino a Emaús les cuentan, ya les dijeron, se apareció a Pedro. Cuando ellos cuentan lo que vivieron y cómo vieron a Jesús, se asume que ya se le había aparecido a Pedro, ¿verdad? Pero ¿en qué momento del tiempo está pasando esto? Nos quedamos en la semana pasada, que todo sucedió en el primer día de la semana, el domingo, ¿verdad? Muy temprano fue cuando se apareció a María Magdalena y a las otras mujeres. El punto es identificar, ¿es este el mismo día o todavía no? ¿Pasaron más días? ¿Cuánto tiempo pasó? Más adelante lo va a revelar. Pero para decir, después de aparecerse al grupo de mujeres, se apareció a Pedro y luego a los dos que iban camino a Emaús. Y vamos a ver el relato completo en Lucas 24, 13 al 24. Dice que el mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Pausa. Se nos va a mencionar que hay personas que no reconocen a Jesús. María Magdalena no reconoció a Jesús, ¿verdad? Cuando lo vio, pensó que era el que cuidaba el huerto. Hasta que Jesús le dice María, y entonces ella de alguna forma lo reconoce. Estos dos se están encontrando con Jesús, pero sus ojos, dice, estaban velados. La Biblia de Estudio de la Reforma dice, esto parece indicar que Dios les impidió reconocer a Jesús en este momento. Versículo 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo.
Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces, ¿en qué momento está pasando esto? El mismo día que Jesús resucitó, sigue siendo el domingo, ¿verdad? A las mujeres se les apareció muy temprano en la mañana. Si tratamos de rastrear en qué momento del día está sucediendo esto, nos da un detalle interesante que vamos a ver un poco más adelante. Pero fíjate, nos dice, la NBI traduce las unidades de medida cuando dice que estaba como a 11 kilómetros, ¿verdad?, de distancia. Si tú checas y le preguntas a Google cuánto tarda una persona en caminar 11 kilómetros, te va a decir que es poquito más de 2 horas. Entonces, van camino a Emaús, es un viaje de 2 horas y cachito. Luego, cuando dice, uno de ellos llamado Cleofas, nos revela, nunca antes había sido mencionado este Cleofas, pero nos dice, estábamos allí cuando las mujeres vinieron a decirnos, ¿verdad? Entonces, cuando las mujeres dieron el reporte de lo que habían visto, no nada más estaban los 11 apóstoles, sino que estaban más personas ahí. Uno de ellos, al menos, Cleofas. Cuando dice, nosotros abrigábamos la esperanza de que él era quien redimiría a Israel, eso demuestra que nadie esperaba que Jesús muriera. Mucho menos se esperaba en la resurrección. Ellos pensaban que según las profecías, cuando se manifestara el Mesías, iban a ser librados de todos sus enemigos. Ellos esperaban que Jesús los librara de los romanos. Ellos esperaban que Jesús de alguna manera guiase, provocase una revolución y acabaran con el imperio romano que tenían sobre ellos. Pero no sucedió así. Y esto es importante porque nadie se esperaba que Jesús muriera, mucho menos que resucitara. No están tratando de adaptar la historia de la muerte y la resurrección para cumplir las profecías, porque nadie había interpretado eso en las Escrituras. Cuando dice, es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto, nos ubica, ¿verdad? Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Aquí nos dice, sí, muy temprano en la mañana las mujeres fueron al sepulcro y dice, y ellos van camino a Emaús, cuando les dice, esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, ya no están en la mañana, ¿verdad? Están en la tarde. Es el mismo día, pero en la tarde. Y cuando dice, algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como le habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron, sabemos que no se refiere a Pedro y a Juan, ¿verdad? Porque la primera en informar lo que había sucedido a Pedro y a Juan fue María Magdalena. Y luego ya después, las mujeres junto con María Magdalena le dijeron al resto. Pedro y Juan, que habían ido al sepulcro, dice la Escritura, se fue cada quien a su casa. De manera que cuando nos dice aquí que algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, nos da información de lo que sucedió después de que las mujeres les dieron la noticia. Algunos fueron a verificar si realmente el cuerpo de Jesús no estaba. Y dice, efectivamente, no estaba, pero no vieron a Jesús y no creyeron, ¿verdad? Así que aquí nos reveló un poco más de detalle. Luego, Lucas 24, 25 al 27, palabras de Jesús. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Pausa. ¿Te esperabas esa respuesta? Que tú le estás platicando a Jesús, no sabes que es Jesús, ¿verdad? Pero le dices, no, hombre, pasó así, ya sabes, y las mujeres nos dijeron que resucitó, pero no, hombre, no le creímos nada. Y Jesús les dice, qué torpes son ustedes. ¿Qué significa la palabra torpes en griego? Según el diccionario Helps, no pensar, es decir, no razonar con la lógica adecuada, actuar sin pensar, ser estúpido. Entonces, Jesús los está confrontando y los está regañando, ¿verdad? ¿No piensan? ¿No razonan? Fíjate, esto es importante porque Jesús les había dicho bastantes veces que tenía que padecer, ¿verdad? Y que moriría y que resucitaría. Y como quiera, nadie se acuerda de lo que Jesús dijo. Las mujeres vienen a decir y a confirmar lo que Jesús había dicho y no le creen a las mujeres. ¿Y cuál es la respuesta amorosa que les da Jesús? Qué torpes son ustedes. Piensa, ¿cuántas veces te imaginas que cuando te pones a orar a Dios porque estás en una situación que no entiendes y no puedes resolver,
dices, Señor, muéstrame el camino, ¿cuántas veces te imaginas que Jesús te dice, qué torpe eres, Hernán? ¿Mm? Te apuesto que ninguna vez te imaginas que te dice eso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Jesús viniera aquí con nosotros y estamos nosotros tratando de resolver y no creemos algunas cosas y que nos dijera qué torpes son ustedes? Y dices, ay, Jesús, pues sí, pues no, o sea, no nos comparamos contigo, ¿verdad? Le echamos ganas, pero no nos da para tanto, no. Jesús les va a explicar, versículo 26, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces, no les está diciendo torpes porque les falta capacidad, sino porque no razonan la escritura. No razonas la escritura, no llegas a las conclusiones deducibles después de la escritura, ¿verdad? Porque en las profecías del Antiguo Testamento no dice literalmente, el Mesías se va a morir y al tercer día va a resucitar. No, pero lo puedes deducir, puedes concluir en base a la información que la Biblia te proporciona. Y ese es un estándar para todos los cristianos. Leemos la escritura, pero no nada más es la creo, sino que razono y concluyo en base a la escritura. Y si no hago eso, según Jesús, ¿soy un qué? Un torpe. ¿Te fijas? ¿Y dónde quedó el amor de Jesús? No que Jesús es puro amor, o no es amoroso lo que está haciendo. Dime, ¿qué te puede hacer mejor, un regaño o una palmadita cuando te estás equivocando? ¿No dijo Jesús, cuando tu hermano peque, ve y repréndele? ¿Qué es lo que está haciendo él? Los está reprendiendo. ¿Qué dice la Escritura? Yo reprendo, castigo a todo el que recibo por hijo. ¿Qué les está mostrando a estos dos que van camino a Maús? El amor que corresponde a un hijo, ¿verdad? Así que sí, Jesús está mostrándoles amor, no como tú esperarías, ay, criaturitas del Señor. Les voy a explicar otra vez la Biblia. Qué torpes son ustedes, lentos de corazón. Ya nos explicó el pastor Antonio qué es la palabra griega para corazón, el hombre interior, el entendimiento, el intelecto. Qué lento eres para entender, qué torpe, porque no razonas la escritura. Con una regañada así, ¿qué sentirías? Bueno, pues sí, ¿verdad? Voy a echar más ganas a leer la Biblia. No es que no nada más la lees, la razonas. La razonas. ¿Para qué quiero razonar? Yo la creo. Torpe. ¿Por qué me dices sí? No yo. Jesús. Qué torpe eres. Fíjate la responsabilidad que tenemos. Jesús dice, ustedes tienen toda la información para deducir que esto iba a pasar y no lo hacen y están tristes, cabizbajos, temerosos, como vamos a ver a continuación, porque son torpes, porque no razonan. Así que tomemos en serio esto de razonar la palabra, ¿verdad? Dice entonces, versículo 27, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Imagínate que tú eres uno de esos dos que vas camino a Emaús, 2 horas de camino, ¿verdad? Muy probablemente se los encontró empezando el viaje. ¿Cuánto tiempo estuvieron escuchando la enseñanza de Jesús sobre las escrituras, la interpretación que Jesús da a las escrituras? 2 horas. Y me dijeron, ay, qué flojera, o la Biblia, vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo quedaron los tigres? Se les está explicando sobre su Mesías, sobre el Salvador. Y hay hambre en los hijos de Dios por conocer a su Señor. Esa es una característica que todos debemos de tener. Hambre por entender cada vez más de la palabra de Dios. No nada más el domingo, ¿verdad? Sino toda la semana. Lucas 24, 26 al 32. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo y es casi de noche. Pausa. ¿Cómo qué hora era entonces? ¿A qué se refieren ellos con el anochecer? Para ellos el día era de 6 p.m. a 6 p.m., ¿verdad? Y ya está atardeciendo, ya va a anochecer,
y el viaje, según Google, son como 2 horas y cacho, ¿a qué hora empezaron el viaje? Casi a las 4 de la tarde, ¿verdad? A las mujeres se les apareció muy temprano en la mañana. Estos eran casi las 4 de la tarde y se fueron hablando, bueno, escuchando toda la interpretación bíblica que Jesús hacía sobre lo que el Mesías debía padecer. Versículo 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Entonces vemos que Dios no les permitió reconocer a Jesús, les dio toda la explicación, les dio su regañada, y a la hora de comer les permite ver quién es Jesús y Jesús desaparece, ¿verdad? Lucas 24, 33 al 35. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Entonces, dicen los que ya estaban ahí, ¿verdad? No los dos que iban camino de Emaús, los que ya estaban ahí dicen, es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. ¿Cómo sabemos que no son los que iban camino de Emaús? Porque ellos nunca vieron a Simón Pedro, ¿verdad? Ni supieron qué pasó con él. Ellos les están contando, nosotros vimos a Jesús y antes de que ellos cuenten, se le apareció a Pedro, pero dicen, es cierto. Si yo fui a María Magdalena estaría así. ¿Cómo? O sea, a mí no me creíste, ¿verdad? ¿Hasta cuándo creyeron? Hasta que Pedro lo vio. ¿Por qué? Acuérdate el contexto cultural, el testimonio de una mujer no tiene validez en aquel tiempo, ¿eh? Entonces, no le creen a las mujeres. Dice Pedro, ya vi a Jesús. Es cierto. Ahora, dice Marcos 16, 12 al 13, fíjate el detalle que nos da. Marcos 16, 12 al 13 dice, después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Está refiriéndose al mismo evento, ¿verdad? Los 2 que iban camino a Emaús. Y nos dice que volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Pero acabamos de leer que dijeron, es cierto, se le ha parecido a Simón, ¿verdad? Entonces hay una contradicción aquí. Marcos nos dice, les dijeron, pero no les creyeron. Lucas nos dice, les dijeron, es cierto, se ha parecido a Simón. Y luego contaron su historia. ¿Tenemos una contradicción o no? No. Fíjate el relato. Los 2 que fueron camino de Emaús contaron su historia después de que dijeron, es cierto, se ha parecido a Simón, ¿verdad? Y luego contaron su historia. Y luego Marcos nos dice, pero tampoco les creyeron. No se está refiriendo al mismo evento. O sea, es el mismo tiempo en el que los 2 que iban camino de Emaús les cuentan. Pero primero le dijeron, es cierto, porque se le apareció a Pedro, y luego ellos contaron el relato, y luego dice Marcos, y no les creyeron. Así que no les creyeron, va después de que ellos contaron el relato, ¿verdad? No antes, refiriéndose a lo que dijeron por la aparición que vio Pedro. ¿Qué significa esto? Que después de escuchar el relato de los 2 que fueron camino de Emaús, dudaron. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante Jesús los va a regañar a todos otra vez por no creer. Entonces, le dicen las mujeres, no creen. Pedro dice, vi a Jesús resucitado. Es cierto, escuchan la versión de los 2 que camino a Emaús y vuelven a concluir que no puede ser cierto. Si tú quisieras deducir o concluir racionalmente que lo que están diciendo es verdad, ¿qué querrías ver? ¿O qué en la historia de ellos no hace sentido? Piénsalo objetivamente como alguien que está allí, que no te esperas que Jesús muriera, mucho menos que resucitara, y vienen las mujeres y te dicen, son mujeres, ¿verdad? Y lo descartas. Viene Pedro y dijo, vi a Jesús. Ok, eso implica que si los 2 que iban camino a Emaús también vieron a Jesús,
Jesús se apareció en la mañana, se apareció en algún punto entre la mañana y la tarde a Pedro, y luego se apareció en la tardecita, como a las 4 de la tarde, a los dos que iban camino a Emaús, ¿verdad? Pero cuando se apareció a los dos que iban camino a Emaús, dijo, no lo reconocimos, y cuando lo reconocimos, desapareció. ¿Qué tan creíble es esa parte? ¿Desapareció? ¿Cómo que desapareció? ¿Se fue bien rápido? No, desapareció. ¿Qué entenderías tú por eso? Estos son los que estuvieron con Jesús en su ministerio. ¿En alguna ocasión Jesús había aparecido y desaparecido en todo su ministerio terrenal? No. ¿Pueden las personas aparecer y desaparecer? No. ¿Lo creerías? Aquí el problema principal es esto de que aparece y desaparece. Que lo hayas visto, dirías, ah, sí, y luego yo me lo topé en otra parte y trataréis de armar la historia. Se le apareció a María Magdalena y luego se le apareció a las mujeres. O sea que Jesús fue ahí al sepulcro, ahí estaba, vio a María Magdalena, se fue corriendo para alcanzar a las mujeres. Y luego llegó. Ya resucité. Y luego tuvo que ir rápido a donde estaba Pedro, ¿verdad? Y luego rápido para alcanzar a los que iban a ir camino a Emaús. Y luego se fue con ellos y luego dicen que se desapareció y dice, ya no me cuadra, ¿verdad? Jesús era un humano. Sí, tenía poder de parte de Dios para hacer muchas cosas. Pero ¿es posible que todo eso lo haya hecho Jesús en un día y que se desaparezca? ¿Qué tan racional es eso? Ahora, sigue. Esta es la quinta ocasión que Jesús se aparece. Primera, María Magdalena. Segunda, el grupo de mujeres. Tercera, Pedro. Cuarta, los dos que van camino a Emaús. Esta es la quinta. Se aparece a todos los que están ahí reunidos, excepto Tomás, que no estaba. Lucas 24, 36 al 49. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Pausa. Sigue siendo el mismo día, ¿verdad? Los dos camino a Emaús llegan. Según Marcos, no les creen después de que oyeron el relato. No le creen. ¿Y luego qué hace Jesús? Dice, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. ¿Cómo se puso en medio de ellos? Llegó así caminando, con permiso, con permiso. Se puso en medio y dijo, aquí estoy. ¿Sí? Vamos a Juan 20, 19 al 20. Nos da otro detalle. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Ok, están las puertas cerradas porque tienen miedo. ¿Cómo fue que Jesús se puso en medio de ellos? Están ahí diciéndole que a los dos que iban camino a Emaús, que no les creen, y Jesús aparece en medio de ellos porque las puertas estaban cerradas. Regresamos a Lucas 24, versículo 37. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. ¿Por qué? ¿Tenía hambre? Jesús se apareció y dijo, hombre, el camino de Emaús me dio hambre. ¿Por qué pide para comer? ¿Qué está demostrándoles? No soy una visión. Tóquenme. Soy carne y hueso. Miren las marcas, mis manos y mis pies. Tienen aquí algo para comer y delante de ellos se los come. ¿Qué quiere que concluyan? No es un fantasma, no es un espíritu, no es un ser celestial. Es Jesús de carne y hueso.
Ahora, esto muestra que Jesús no reencarnó. ¿Qué es el concepto de reencarnación? ¿A qué se refiere? Si tú sigues el concepto hindú, no sé si te has fijado en películas, o no sé si aquí alguien de ustedes haya ido, siempre hay muchas vacas y bueyes entre los hindús, ¿verdad? Y nadie les dice nada. Y de hecho, no comen carne de res. ¿Por qué? Porque según su creencia, ellos consideran que uno de sus familiares pudo reencarnar en esa vaca. Y si se comen a la vaca, se están comiendo a su mamá o a su familiar. ¿Cuántos ya se comieron a toda la familia aquí, verdad? Reencarnar es la idea de que viviste tu vida, mueres y después vuelves a vivir, pero en otro cuerpo totalmente diferente. Algunos piensan que incluso en perro, en vaca, en mosca, en araña, lo que se te ocurra. Y algunos le meten más concepto que según te hayas portado en esta vida, va a ser como vas a reencarnar, ¿verdad? Y ahí está, hay muchos memes, ¿verdad? La cara del niño cuando dice, cuando acabas de nacer y ves que tus papás son pobres. Estos que dicen, oye, es que este niño tiene recuerdos que él nunca vivió, es que reencarnó. Bueno, cuando Jesús dice, mírenme, soy yo, aquí están las marcas de las manos y de los pies, descarta por completo que sea un cuerpo distinto al que tenía. Pero al mismo tiempo, aunque es el mismo cuerpo, no es igual a como era antes. Esta información no la tenemos aquí, la tenemos después por medio del apóstol Pablo, cuando nos habla del cuerpo glorificado. Así que empezamos a ver que Jesús, en este cuerpo que tiene señales que lo ubican como exactamente la misma persona que era, ¿verdad? Lo podían reconocer físicamente y tenía señales de que era el mismo cuerpo. Pero si tú consideras cómo terminó Jesús en la cruz, ¿cuánto tiempo le tomaría al cuerpo humano sanar todas las heridas que Jesús tuvo? ¿Y cuántas de esas heridas serían sanadas en 3 días? Es imposible que pueda estar sano en 3 días. Algo sobrenatural pasó, pero sigue siendo Jesús. Y ahí surgen interrogantes porque la Biblia dice que nosotros también vamos a resucitar. ¿Y cómo nos vamos a reconocer? Bueno, a Jesús lo reconocen porque sigue siendo el mismo. Y tú dices, caray. Quizás hubiera resucitado el año pasado que estaba en más forma. Y dices, ya se me cayó el pelo, Señor, ¿por qué no viniste antes? ¿Cómo vas a resucitar tú? No lo sabemos, pero seguimos siendo el mismo. Y si un niño muere y fue elegido por Dios para salvación, ¿va a seguir siendo niño? No lo sabemos, pero será reconocible. El punto es que en Jesús tenemos la evidencia de que es el mismo cuerpo. No tuvo un cuerpo totalmente nuevo. Modificado, porque la Escritura lo informa más adelante, pero es el mismo. Versículo 42, le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Pausa. Cuando dice que en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, son las 3 grandes categorías en las que se dividían lo que le llamamos nosotros el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos componían la totalidad de libros que llamamos Antiguo Testamento. Así que Jesús está diciendo que todo el Antiguo Testamento habla de él. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Entonces, ¿cuántas personas había aquí cuando Jesús se apareció? Y dices, bueno, con información de un poco más adelante sabemos que Tomás no estaba. Así que había al menos 10 discípulos, ¿verdad? Más Cleofas, ¿verdad? Que era uno de los 2 que fueron a Emaús, más el otro que fue a Emaús. Entonces son 10 mínimo, ¿verdad? Los 10 apóstoles,
más Cleofas y el otro serían 12. ¿Y cuántos llevábamos antes? 12 más María Magdalena, 13. Más al menos las que mencionaron, María, madre de José, Salomé, Juana. ¿Cuántos van ya? 15, 16. Van 16 personas que han visto a Jesús resucitado. Ahora, vamos a la sexta ocasión. Sexta ocasión cuando Jesús se aparece en Juan 20, versículo 24 al 28. Dice: Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Ahora, Tomás se puso estricto, ¿verdad? Yo no le creo a nadie hasta que yo mismo pueda poner el dedo en las marcas que solo Jesús tendría. Y Jesús se le aparece y dice: ándale pues. ¿Cuál es el propósito de las apariciones de Jesús? Convencerlos de que ha resucitado. Fíjate bien, no les dijo: tú créelo y ya. Imagínate que le dijo a María y a las mujeres: díganle, y deben de creer, y ya no se aparece a nadie más. Pues no tendría mucho sentido. ¿Por qué se te ocurre, Jesús, usar a las mujeres y nadie le cree a las mujeres? Se aparece entonces a los 10, más los que estaban ahí, y le faltó Tomás. Imagínate que aquí de repente se apareciera Jesús y todos dijéramos: lo vimos y nos dio una regañada. Y alguien dijo: yo falté esa vez a la iglesia. Imagínate perderte un evento de esa magnitud, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué no estaba? Pero luego todos le contamos: hombre, Jesús vino, ¿nos va a creer o no? ¿Tú nos creerías? Imagínate que el próximo domingo no vienes y vienes hasta el siguiente y te decimos: vimos a Jesús, ¿nos creerías? Por supuesto que no. Es que te juro que lo vi. ¿Cómo le crees? ¿Estás loco? Bueno, ¿qué hizo Jesús? Aquí estoy, Tomás. Dale. No seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como Dios, ¿verdad? Esa fue la sexta ocasión. A los 16 le agregamos a Tomás, ¿verdad? 17. Séptima ocasión, Jesús se aparece a los discípulos en el lago de Tiberíades. Juan 21, 1 al 14. Dice: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Así que
Jesús se aparece y cómo se comporta ante ellos. Jesús, ya todos tienen la evidencia clara de quién es Él, ¿verdad? Jesús, siendo quien es, ¿qué hizo cuando se presenta ante los discípulos? Les prepara el desayuno. ¿Te das cuenta? Les prepara el desayuno. Los ve que estuvieron trabajando toda la noche, no pescaron nada, echa la red a la derecha. ¿Y qué hace Él? Se pone a prender el carbón y prepara todo. Y luego salen, traigan de los peces que tienen ahí. Van a comer pescadito asado. El Rey del universo haciéndole el desayuno a un grupo de pescadores. ¿Cómo es que hay hombres que llegan a su casa y dicen, yo estoy aquí para que me sirvan porque yo trabajo mucho? ¿Mm? Hombres que dicen, tengo mucha hambre, ven a hacerme la comida. ¿Tienes manos, papá? Hazte de comer. No, yo trabajo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Quién era Jesús? Les preparó el desayuno. ¿Cómo hay hombres tan inútiles que no pueden ni hacérselo para sí mismos? Y deja tú, los que son del mundo no me importa, los cristianos. Alguien les tiene que hacer de comer porque no pueden. Por favor. Dice versículo 14, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Tercera vez, nos pone el orden, ¿verdad? La primera, no estaba Tomás. La segunda, cuando estaba Tomás. Y la tercera, esta ocasión, cuando les prepara el desayuno. Octava ocasión que Jesús se aparece. Se aparece a sus discípulos en la montaña en Galilea. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a las mujeres, vaya y díganle a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me mostraré a ellos? Este es el evento, Mateo 26, versículo 16 al 17. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y no nos da más información sobre eso. Así de simple, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Ahora, ¿quiénes o cuántos estarían allí? Bueno, si la instrucción es, dile a mis hermanos, al menos estarían los 11, ¿verdad? Pero en la categoría hermanos califica cualquiera que era discípulo de Jesús, cualquier regenerado. Entonces, no podemos saber exactamente, con la información que tenemos, cuántos había ahí en la montaña. Pero si suben a la montaña, vemos que Jesús era algo que normalmente hacía, ¿verdad? Él se subía a orar o subía con sus discípulos a enseñarles. Pero esa fue la octava, más adelante nos revela información. Novena ocasión, Jesús se aparece a Jacobo, su medio hermano. Los evangelios no registran este evento. Esto lo obtenemos de lo que Pablo le dice a los corintios. Y Pablo cuando dice esto, dice que a él se lo enseñaron así. Vamos a 1 de Corintios 15, versículo 3 al 8. 1 de Corintios 15, 3 al 8, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas, luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de las cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y aquí nos da una secuencia cronológica, ¿verdad? Entonces, sí, dice, versículo 6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de las cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo. Aquí empezamos a ubicar. ¿Cuál es el evento anterior a Jacobo en el que pudieron haber más de 500 personas a la vez? La montaña en Galilea, ¿verdad? La instrucción es, dile a mis hermanos, si había suficientes discípulos para esta cantidad. En ese lugar cabrían sin problema. ¿Qué nos dice entonces con respecto a Jacobo? No sabemos nada de lo que sucedió. Hay un evangelio apócrifo que narra y describe algo que sucedió, pero no es confiable, precisamente por eso es apócrifo. El punto es que podemos ubicarlo. Se apareció a Jacobo antes de la última vez que se apareció a los apóstoles.
Y la última vez que se apareció a los apóstoles, no nada más estaban ellos, es cuando Jesús ascendió. Así que ubicándonos, tienes que se apareció en la montaña a más de 500 hermanos a la vez. Luego se apareció Jacobo. La característica importante de Jacobo es que este Jacobo, medio hermano de Jesús, se convirtió en el líder principal de la iglesia en Jerusalén junto con Pedro. Y lo que sabemos es que no creía a Jesús, consideraba que Jesús estaba loco. Vamos a Juan 7, versículo 2 al 5. Dice, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Versículo 5, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Otra referencia, Marcos 3, 20 al 21. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Entonces, esta es la primera ocasión en la que Jesús se muestra a alguien que no creía en él. Se mostró a las mujeres que eran sus discípulas, ¿verdad? Se mostró a los discípulos que eran sus discípulos. Pero luego se muestra a Jacobo, su medio hermano, que no creía en él. Y lo que vemos es que se convirtió en principal dirigente en la iglesia en Jerusalén. Y al parecer, Jacobo fue el primero de sus hermanos, porque hay nombrados más. No por nombre, sino mencionados. Vamos a Hechos 1:14. Dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Los hermanos de Jesús no creían en él, se aparece a Jacobo, Jacobo cree en él y parece que por medio de Jacobo el resto de sus hermanos creen, aunque no se especifican cuántos. Luego, 1 Corintios 9, 3 al 5. Palabras del apóstol Pablo, dice, esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? Claramente hay una distinción entre Cefas y los hermanos del Señor, ¿verdad? Cuando dice los hermanos del Señor, no está hablando simplemente de todos los discípulos que hay, porque no todos serán patrocinados sus viajes por la iglesia para que fuera llevado el Evangelio. Se especifica los hermanos del Señor. Así que, ¿qué otro nombre tenemos en la Biblia de un medio hermano de Jesús? Judas. No el Iscariote ni el discípulo. ¿La carta de Judas la has leído? Ese Judas es otro medio hermano de Jesús. Entonces, Jacobo, medio hermano de Jesús, o Santiago, es el mismo. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, en idioma diferente. Fue el primero enemigo de Cristo que vio a Jesús resucitado. 10ª ocasión, Jesús se despide de ellos en Betania, Lucas 24, 50 al 53. Después los llevó Jesús hasta Betania, ahí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Y de eso nos da más información Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, pero no tiene que ver ahorita con el tema. El punto es que la última vez que lo vieron fue cuando él ascendió y estaban en Betania. Esas son 10 ocasiones y nos falta una. El propio Pablo dijo, por último, se me apareció a mí. Vamos a Hechos 9, versículo 1 al 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Esto de el camino era como se le decía a los seguidores de Cristo. Versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver.
Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Otro enemigo, pero mucho más violento. Todos temían a Saulo, Pablo. No se cambió el nombre, ya era reconocido como Pablo, como Saulo intercambiablemente. Perseguía a los cristianos, tenía autorización por parte de los sacerdotes y Jesús se le aparece y es regenerado en ese momento. Jesús no le preguntó a Pablo si quería ser su discípulo, ¿verdad? Simplemente lo hizo su discípulo. Y esta es la muestra más clara que no requieres una oración de fe para ser salvo. Porque ¿qué oración hizo Pablo? Pablo dice, voy a encarcelar a los cristianos. Y Jesús se le aparece y dice, ¿por qué me persigues? No está persiguiendo a Jesús literalmente, ¿verdad? Está persiguiendo a los cristianos. Y Jesús se toma personal esto, estás persiguiendo a los míos, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? Dice la Reina Valera 60, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa dar coces contra el aguijón? Coces son patadas. Y el aguijón es algo que en aquel tiempo en las carretas se ponían púas, normalmente metálicas, en la parte inferior de la parte frontal de la carreta, porque los bueyes cuando se cansaban de jalar la carreta, empezaban con las patas traseras a patearla y la destruían. Así los bueyes se negaban a seguir trabajando destruyendo la carreta. ¿Cómo se soluciona este problema? Poniéndole púas al área que los bueyes podían patear. De manera que cada vez que el buey pateara la carreta, se enterraba una púa y dejaba de hacerlo. Aprendía por medio del dolor. Por más enojado que estuviera el buey, ya no pateaba la carreta. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le dice a Pablo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, como el buey que pretende hacerle daño a la carreta pateándola, si la carreta tiene esos aguijones, esas púas, el único que resulta dañado es el propio buey. ¿Con quién está comparando el apóstol Pablo? Con un buey necio que pretende hacerle daño a la carreta cuando solo se daña a sí mismo. ¿Qué habrá pensado Pablo de? Era un hombre preparadísimo, excelentes credenciales, instruido bajo los pies del sumo sacerdote Gamaliel. Nadie mejoraba las credenciales del apóstol Pablo y Jesús le dice, eres un buey tratando de hacerle daño a la carreta cuando te haces daño a ti mismo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Señor, griego kurios, es la forma en que se refieren a Dios. ¿Qué entendió Pablo cuando Jesús le habla? Es Dios. Es Dios. No nada más vio a Jesús resucitado, sino que entendió que Jesús es Dios. Y lo humilla y lo deja ciego durante 3 días. Y al rato viene que Dios le habla a Ananías. No el esposo de Zafira que se murió, ¿verdad? Otro. Y Ananías le dice, ¿estás seguro, Señor? ¿Estás seguro? O sea, ¿cómo se te ocurre preguntarle a Dios que si estás seguro, verdad? Sí, estoy seguro, ve y hazlo, ¿verdad? Y luego todo lo que hizo Pablo. El punto es, la evidencia de la resurrección de Jesús la tenían los discípulos y también los enemigos de Jesús. Al menos 2 en particular, Jacobo y Pablo. Entonces, cuenta total, mínimo a cuántas personas se les apareció Jesús. Llevábamos 17, ¿verdad? 16, pero luego incluimos a Tomás, 17. Y luego, en Galilea, en la montaña, más de 500 hermanos a la vez. Como dice, más de 500, vamos a ponerle mínimo 500 más los 17 que ya teníamos, ¿verdad? Más Pablo, más Jacobo, ¿verdad? Ahora, ¿te parece que este fue un evento oculto? Algo que alguien soñó y se lo contó y todos le creyeron.
y todos estamos siguiendo a una persona loca. Fíjate lo que dice Hechos 1:3. Después de padecer la muerte, estas palabras de Lucas, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y esto nos da, en forma resumida, desde el día 1, ¿verdad? Que era el primer día de la semana, que se apareció a las mujeres, se apareció a Cefas, se apareció a los dos camino de Emaús, se aparece a todos los que estaban reunidos. El lapso de tiempo en las demás apariciones hasta que ascendió fueron 40 días. Durante 40 días, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado, entre ellas un enemigo al menos, que era Jacobo. Después de esos 40 días, y no sabemos cuánto tiempo pasó, se muestra a Pablo, otro enemigo de Cristo. Y todos los que lo vieron quedaron convencidos de que era exactamente el mismo Jesús, ¿verdad? Y cuando Pablo dice, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos aún viven, aunque otros han muerto, ¿qué significa? Ahí están los testigos vivos. Puedes ir a preguntarle. No es simplemente como algunos, por ejemplo, los mormones, lo que vio John Smith, lo que él se le reveló, todos tienen que creer lo que él vio. Cuando hablas de los del séptimo día, las revelaciones que tuvo una muchachita en particular, y que todos la tienen que creer a lo que ella vio. Prácticamente todas las religiones que tienen algún evento, alguna revelación, es una persona, algo que soñó, algo que él vio y no había nadie más. En nada se compara con la evidencia de Jesús resucitado. Durante 40 días, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. No tiene comparación con ningún otro evento en la historia de la humanidad. Está plagadísimo de evidencia, porque si tú dijeras, fue una alucinación, sí, a lo mejor María Magdalena pudo alucinar, ¿verdad? Y las otras, María, madre de Jacobo, Salomé y Juana, también alucinaron. ¿Cómo? La misma alucinación, las tres al mismo tiempo, ¿se puede? ¿Se puede? ¿Existen las alucinaciones colectivas? No, las alucinaciones son personales. Y las ve nada más él. Si ya hay 3 personas, no pueden tener la misma alucinación, ya no es alucinación. Más de 500 personas pudieron haber tenido la misma alucinación, por supuesto que no, eso es absurdo. Los dirigentes que le dieron credenciales a Pablo para atrapar a los cristianos, ¿qué podían hacer para acabar con estas teorías de que Jesús resucitó? ¿Qué es lo único que pudieron haber hecho simple para demostrar que era falso? Presentar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Si presentaban el cuerpo de Jesús, ¿qué resucitó ni qué 8 cuartos? Sería falso y destruyen todo el movimiento de los cristianos. Pero no tenían ningún cuerpo para presentar. Fíjate la defensa de Pablo, Hechos 26, 22 al 29, defensa de Pablo ante el rey Agripa. Dice, pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería, y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¿Estás loco, Pablo?, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Pausa. ¿No es esto lo que dicen los cristianos a otros cristianos que estudian la Biblia? La mucha letra mata. Y lo interpretan diciendo, si estudias mucho la Biblia, te vas a volver loco. Pero Dios le dijo a Josué, sucesor de Moisés, meditarás en este libro de la ley de día y de noche, no te apartarás de él. ¿Cómo le llamó Jesús a los discípulos? Porque no razonaban en la Escritura. Torpes, lentos de corazón. ¿Qué le está diciendo a este Pablo? El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. ¿Qué dice Pablo? No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo con él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón.
Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Versículo 28, un poco más y me convences de serme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Pero fíjate el argumento de Pablo, esto no sucedió en un rincón. Muchísimos testigos. Un evento público, la muerte. Suficiente evidencia de la resurrección. Estaban enterados estas personas lejos de lo que sucedió, lejos del lugar geográficamente, sabían lo que pasó. Los testigos seguían vivos. Cualquiera podía investigar y preguntarle, ¿por qué dices que Jesús resucitó? Y escuchar los relatos y sacar tu propia conclusión. Esto no fue un sueño que alguien tuvo ni una visión especial. Claramente constatado con evidencia y los testigos seguían vivos para preguntarles. Si tú quieres convencer a la gente de algo falso, tendrías que ponerte de acuerdo con todos los posibles testigos que mencionas para que nadie mienta, todos se apeguen al script que les hayas dado y mantener tu farsa. Pero humanamente hablando, tenemos suficiente evidencia para ver que es imposible sostener una mentira cuando hay más de 3 personas involucradas. Y más adelante mostraré un caso muy famoso en Estados Unidos de un engaño que se fabricó entre personas muy pudientes y se empezaron a contradecir entre ellos y quedaron exhibidos. ¿Cómo le haces para convencer a más de 500 personas de que sigan la farsa contigo cuando no tienen ningún beneficio en seguirla, sino que al contrario, eran perseguidos por afirmar que Jesús había resucitado? Así que piénsalo racionalmente. No podemos ir a preguntarles ahorita a los testigos, no hay testigos vivos. Entonces, ¿cuáles son nuestros argumentos? Para allá vamos. El punto es dejar en claro, no hay ninguna otra religión, ninguna otra creencia o filosofía que tenga un testimonio como el que narra la Biblia. No hay ningún otro ser humano en toda la historia de la humanidad que se haya atrevido a decir lo que Jesús dijo de sí mismo. ¿Era Jesús un loco o decía la verdad? Y si decía la verdad, entonces hay muchas implicaciones, porque dijo cosas muy profundas y muy peligrosas si no las cumples. Jesús dijo, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Pero si Jesús resucitó entre los muertos, todo lo que dijo es verdad. Y eso tiene grandes implicaciones en la vida de cualquier persona que se entere. El punto es que solo hay 2 opciones, o estaba loco o decía la verdad, no hay otra. Y esa decisión, por la propia información bíblica, determinará dónde pasarás la eternidad. En la presencia de Dios, para disfrutarlo, o en la presencia de Dios, pero en el lago de fuego, para recibir tu justo castigo. Así que si Jesús resucitó, más vale que tomes en serio sus palabras. Y para eso necesitamos el argumento, que hasta aquí, que hoy nos vamos a quedar hasta esta información, tenemos ya su muerte, la resurrección y las apariciones. Ya hay suficiente información para presentar un argumento racional y poder decir razonablemente porque creemos que la resurrección efectivamente pasó. Le invertimos ya 3 semanas para poder llegar a ese tema. No vayas a faltar el próximo día, va a ser como Tomás, ¿verdad? Hasta aquí nos quedamos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hay tanto que aprender, tanto que conocer acerca de Jesús. Pero cuidemos esta parte. Asegúrate de que cuando hables del Evangelio, cuando hables de Jesús, puedas decir, yo nada gano con que tú creas. Porque quiero decirlo esto porque es muy común la acusación. Quien me esté escuchando y no sea cristiano, no me crea, va a decir, sí, Hernán, lo que quiere es que haya más gente en su iglesia porque así él tiene más dinero.
Un argumento muy común cuando dicen, sí, los pastores quieren convencer a la gente para que haya más gente en su iglesia y poder tener más dinero. Por eso, ante ese argumento que es tan común, quiero aclarar, aquí nadie recibe sueldo, ni ofrendas, ni salario, ni apoyo para cumplir, ni apoyo económico para cumplir con el servicio que presentamos a Dios. Tanto los ancianos como los diáconos, como todos los que sirven, lo hacemos gratuitamente. Como Pablo dijo, trabajo para mí mismo y para ayudar a los demás. De manera que en ninguna forma me beneficia a mí que tú creas. De ninguna manera me beneficia. Cuando tú hables de las cosas de Dios, deja en claro, no hay ningún beneficio para ti. Si les estabas diciendo, mira, siémbrale a Dios 10,000 pesos y te predico el Evangelio, no vas a poder decir eso. Es decir, si quieres que me haga cristiano para que te dé el diezmo, eso es lo que dicen. ¿Verdad? No, aquí ni siquiera pedimos diezmos. Ofrenda el que quiera y si quiere. Eso es algo entre Dios y tú. No monitoreamos a nadie. Alguien, mira, tenemos 10 años como iglesia. Es posible que alguien esté aquí 10 años y jamás haya ofrendado un peso y no sabemos. Y no nos interesa. Porque la obra es de Dios y Él la va a sostener. Así que no hay ningún beneficio económico al que me esté escuchando. Si hay alguien que piense que Hernán nos quiere convencer porque quieren dinero, no hay ningún beneficio económico. No le pedimos dinero a nadie. Las ofrendas son voluntarias y si quieres. Oye, ¿qué pasa si no completas para la renta? Pues nos vamos al monte como los discípulos. ¿No queremos estar en el monte? Bueno, pues nosotros aportamos para sostener este lugar. De eso se trata. Nadie gana un solo peso de los que estamos aquí. Así que el punto es, como los apóstoles decían, y más adelante vamos a ver, somos testigos. Nosotros no somos testigos de la misma manera, pero tenemos el testimonio de que esto es verdadero. Y debemos tener la evidencia en nuestra vida que muestra que somos coherentes y congruentes. Leí un artículo que me llamó mucho la atención. Decía, para hablar del Evangelio, asegúrate que te has ganado el derecho a ser escuchado. ¿Qué significa eso? Que si eres irresponsable, incumplido, eres inútil, flojo y te pones a hablar del Evangelio, difícilmente van a querer escucharte, porque tu vida no concuerda con lo que dices que crees. Pero si eres una persona que hace las cosas lo mejor que puede y busca la excelencia, y es responsable, y es cumplido, y hace las cosas como dijo, cuando las dijo, te ganas el derecho a ser escuchado. Cuando hablas, hay un respaldo que dices que Él no es igual a todos. Y cuando dices, esto es lo que yo creo y te comparto para que tú creas, puedes decir, yo no me beneficio en nada, pero soy testigo del poder de Dios. Y aunque no les digas, mírame a mí, te están viendo a ti. Si lo vas a decir en el trabajo, haz las cosas bien en el trabajo. Gánate el derecho a ser escuchado, de manera que no se descarte la verdad bíblica que dices por tu pésimo testimonio. Se trata de glorificar a Dios con todo lo que hacemos y es muy difícil porque hacemos muchas cosas y nos equivocamos en todas. Pero el esfuerzo no es simplemente ser el mejor en el trabajo para que te den un aumento, para que alguien te vea y te suban o te promuevan a un nuevo puesto. No, para que Dios sea glorificado. Para cuando llegue el momento en que tú hables de Dios, tengas el derecho de hablar. Que estén dispuestos a escuchar porque saben que tú eres diferente. Es una barrera muy común. Pablo dice, lo que estoy diciendo es sensato. Da su versión de los hechos. Él no ganaba nada. Lo apedrearon. Tuvo que pasarla muy mal. Nadie le podía decir, tú estás tratando de conseguir seguidores para beneficiarte, porque a Pablo le iba muy mal. Se aseguraba de que nadie pudiera acusarlo de ese tipo de cosas para hablar libremente el Evangelio y eliminar todas esas barreras que la gente usa para excusarse. Hagamos lo mismo, esforcémonos por hacer lo mismo. Acuérdate, somos
representantes del reino de Dios. Y es un peso imposible de cargar por nosotros. Pero se nos demanda que seamos buenos mayordomos, que nos esforcemos en hacer las cosas bien. No vamos a ser perfectos nunca en esta vida. Pero ante tanta mediocridad que hay en nuestra sociedad, ante tanta corrupción que hay en la sociedad, tanta falta de cultura y educación cuando la gente habla, tanto amor propio y egoísmo de las personas, que no nos debe costar ningún trabajo en sobresalir, ¿verdad? Si eres honesto, si eres cumplido, si te interesas en los demás, vas a sobresalir de entre la gran mayoría, porque nadie es así, ¿verdad? Si le echas ganas a tu trabajo y cumples y entregas como dijiste, cuando dijiste, casi nadie hace eso. El mundo está tan mal que es más fácil que los cristianos cumplan con el propósito que Jesús les dijo: hagan brillar su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Así que nadie usa el argumento, es que todos lo hacen mal. Con mayor razón, si tú lo haces bien, fácil haces brillar la luz de Cristo que está en ti. Así que tenemos, mientras más maldad y corrupción hay en la sociedad, más fácil es para nosotros mostrar la luz que hay en nosotros. Aprovechemos bien las oportunidades. Anticípate siendo un buen empleado, siendo un buen padre, porque les quieres hablar a tus hijos de Dios y no va a concordar tus obras, porque ellos te conocen mejor que nadie. ¿Quieres que tu esposa crea? Tienes que ser un muy buen esposo. ¿Quieres que tu esposo crea? Tienes que ser una muy buena esposa. Gánate el derecho a hablar. Y Dios va a ser glorificado. Dios es tan grande que puede usar a quien sea, hasta la mula de Balaam. Pero somos más que mulas, ¿verdad? Aunque algunos me hacen dudar. Somos vasos de barro, dice la Escritura, con un tesoro en ellos. Entendamos bien la muerte, la resurrección, la evidencia a su favor. Que si te fijas, ese es el camino que Pablo escogió para testificar a un rey de lo que es el Evangelio. ¿Qué le puedes ofrecer a un rey? ¿Prosperidad? ¿Una vida mejor? ¿Qué le cuenta Pablo al rey Agripa? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué le dijo? Por poco me convences de ser cristiano, pero no le ofreció nada. Ni siquiera le propuso ser cristiano. ¿Cómo es que este rey pensó que casi se hace cristiano? ¿De quién habló Pablo? De Cristo. Ese es el punto, esa es la esencia del Evangelio. ¿Quién es Cristo? Por eso los cristianos tenemos que tener muy en claro quién es nuestro Señor. Porque cuando te propongas hablar del Evangelio, vas a hablar de Él. Y si ignoras mucho de tu Señor, el Evangelio que anuncias va a estar muy pobre, incompleto o distorsionado en el peor de los casos. No tenemos que convencer a la gente que Jesús resucitó. Simplemente nuestra responsabilidad es decirlo de una forma racional. Derribar los argumentos que se levantan contra la palabra de Dios. Dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Dios decide si los permite entenderlo o no, pero nuestra responsabilidad es mostrar la luz que hay en nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra vida, y explicarlo en términos razonables. Y si Dios quiere, Él hará el resto. Si no, no importa, tú hiciste la parte que te corresponde. Así que vamos a orar. Señor, enséñanos a no ser torpes, como le dijiste a tus discípulos, porque lo somos. Somos muy deficientes a la hora de aplicar tu palabra, Señor. Necesitamos de muchas cosas y mucha experiencia para poder comprenderlo. Te rogamos, Señor, que quites la torpeza de nosotros, que no seamos lentos de corazón para creer y comprender lo que dice tu palabra. Que conforme al estudio que tenemos, Señor, a la información, a la experiencia que vamos acumulando en la vida cristiana, podamos tener cada vez más madurez, como dice el autor de la carta a los Hebreos, siendo ya maduros, que comen alimento sólido,
No queremos ser como niños que no pueden alimentarse de carne, que tienen que ser enseñados de los principios más fundamentales. Y aún el apóstol Pablo dice, pasaré por ahí si es necesario, pero queremos, Señor, crecer, queremos entender, queremos razonar bíblicamente, llegar a conclusiones usando tu palabra, para que hagamos un justo juicio, para que sepamos qué camino tomar, para que podamos saber cómo responder, cómo tratar a los demás, porque concluimos basándonos en tu palabra. Concédenos, Señor, que el conocimiento que adquirimos sobre ti y tu palabra no quede solamente almacenado en nuestro cerebro, sino que podamos aplicarlo y se convierta en sabiduría. Que podamos aplicarlo y andando en sabiduría podamos ser luz en medio de las tinieblas. Porque esa luz, Señor, requiere de nuestras buenas obras, como dice tu palabra. Hagan brillar su luz para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Danos la coherencia que necesitamos, la congruencia por la forma en que vivimos y cómo tomamos decisiones. Que nuestras decisiones, Señor, todas puedan estar basadas en tu palabra, porque razonamos partiendo de tu palabra para llegar a esa conclusión, a esa solución, a ese consejo, a determinar qué camino seguir. Así como a tus apóstoles, a todos los que estaban reunidos, dice tu palabra, que les abriste el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Es lo que te pedimos, Señor, que cada vez más nos abras el entendimiento, que podamos comprender cada vez más, entender cada vez más, conocerte cada vez más, y que todo eso se refleje en nuestra vida, Señor. Que nuestra vida sea realmente luz en las tinieblas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras deficiencias. Danos la corrección que necesitamos, Señor. Corrígenos así como corrigiste a tus discípulos. Haznos saber que somos torpes cuando lo somos, Señor. No nos dejes sin corrección. No nos entregues a nuestros propios razonamientos e ideas si no se ajustan a tu palabra. Corrígenos, confróntanos como confrontaste a Tomás. Restáuranos, Señor, como restauraste a Pedro después de que te negó. No nos dejes andar por la vida sintiéndonos sabios si a tus ojos somos unos torpes. Muéstranos la verdad, aunque duela. Pero en la verdad, Señor, está el amor, tu palabra. Necesitamos ser corregidos. Necesitamos ser guiados, Señor, y cometemos muchos errores y somos muy insensatos. Por eso acudimos a ti, Señor, tu Espíritu Santo, para que nos recuerde todo lo que sabemos que has dicho, todo lo que hemos estudiado acerca de ti, para que en el momento de la necesidad, en el momento de dar respuesta, confiemos que tú nos mostrarás qué decir. Porque tenemos la información, tenemos el conocimiento y en ese momento nos ayudarás a aplicarlo, porque tú eres fiel. Gracias por la paciencia que tienes con nosotros, porque toleras nuestras faltas y aún nuestras faltas las usas para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Este próximo martes ya toca la sesión de preguntas y respuestas. Quiero hacer una aclaración antes de empezar con las preguntas. Ha habido comentarios por parte de distintas personas con respecto a la sesión de preguntas que tienen el deseo de preguntar. Algunos no son tan veloces para escribir, ya sea en teclado o en el teléfono. Digo, yo tengo dedos muy gordos y si yo me pongo en el lugar del que quiere escribir su pregunta, me tardaría toda la vida, se me acabaría el tiempo. Pero hay personas que sí escriben hasta 5 o 6 preguntas en una sola sesión, ¿verdad? Dios les dio el don de dedos rápidos o algo así. Y dicen, ¿por qué no restringimos que las personas hagan una sola pregunta para que los que nos tardamos en escribir tengamos oportunidad de preguntar? ¿Suena razonable? Sí, ¿no? Ok. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que quiero explicar y lo que quiero aclarar. No siempre tenemos tantas preguntas, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Imagínate que una persona dice, tengo varias dudas.
y quiere la respuesta de todas sus preguntas, ¿verdad? Si dijéramos, cada quien puede hacer una sola pregunta, te limitarían todos ellos que tienen más preguntas y diríamos, es bueno porque le da oportunidad a los demás, pero no siempre hay más personas que quieren preguntar. Y esa persona que tenía varias dudas, si da la oportunidad de que otros pregunten, y si no tienen preguntas, desperdicia el tiempo que tenía para poder hacer su pregunta y satisfacer sus propias dudas. Así que se vuelve muy complejo encontrar el punto medio donde se le dé oportunidad a los que no son tan rápidos para escribir, pero también podamos responder todas las preguntas que puedan llegar. Entonces, hasta ahora no encontramos la solución a eso. No encontramos todavía el punto medio. Estamos pensando, hay algunas alternativas. Necesitaríamos una especie de sistema que hemos estado pensando para que el sistema determine. O sea, imagínate que las preguntas llegan a una lista de espera y el sistema se asegura que las preguntas que van pasando no sean de la misma persona. Y si queda tiempo, pues empieza a pasar la segunda pregunta de los que preguntaron en el orden que fueron llegando. Pero necesitamos una inteligencia ahí, aunque sea artificial, para que determine eso, porque humanamente no podrían, todos haciendo esa prioridad, no se va a poder, ¿verdad? Con las herramientas que tenemos. Pero estamos conscientes de que hay áreas de oportunidad. Pero no quisiera que pensaran que ignoramos las sugerencias porque no las terminamos implementando, sino que hasta como hemos estado trabajando, dar oportunidad de que pregunte el que sea, cuantas preguntas quiera, nos ha sido muy útil. Ahora nos han preguntado también, ¿por qué no extendemos el tiempo a más? ¿Por qué no damos más tiempo para que más personas puedan preguntar? Y de eso ya tenemos experiencia. Bueno, quizás ya ni siquiera están disponibles en internet, pero había ocasiones en que predicábamos, la predicación duraba 1 hora 40 minutos y la sección de preguntas 2 horas y media. Se hacía bastantes preguntas y nos dábamos cuenta que no funcionaba porque muchos de los que estaban aquí tenían una lucha interna, es decir, ya se acabó la predicación y me quiero ir, pero ¿qué tal si sale una pregunta buena? Entonces se quedaban en total 3, 4 horas para escuchar todas las preguntas y no era práctico. Y fuimos acortando el tiempo y acortando el tiempo hasta que llegamos en un tiempo óptimo según la experiencia. 15 minutos para preguntar. Porque si teníamos tiempo indefinido, muchas de las preguntas no eran preguntas, eran testimonios. O expresaban sus pensamientos y opiniones de lo que habían escuchado. Y todos teníamos que escuchar, mira hermano, yo creo que este punto está bueno. Ok, pero yo creo que por este, ok, y la pregunta, y nunca sacaban la pregunta, ¿verdad? Por eso, por experiencia, a prueba y error, llegamos 15 minutos. Es un tiempo razonable para todos los que van a esperar, es oportunidad para que surjan cierta buena cantidad de preguntas, pero pusimos los martes de cada 2 semanas, donde dedicamos 1 hora y media solo a responder preguntas. Y con eso compensamos el tiempo que no estamos dando aquí. Por eso siempre que empezamos la sección de preguntas les digo, si no se alcanzó a responder la tuya o te surgen más preguntas, tenemos la sesión de los martes a las 7 p.m. hora del Centro de México. Y dedicamos 1 hora y media a responder, hasta donde me dé la capacidad, todas las preguntas que pueda por medio de una sesión en vivo de YouTube. Así que, si se fijan, aunque no nos decidimos cuál es el mejor mecanismo, al decir son 15 minutos y las reglas siguen sin cambio, no estamos simplemente diciendo, y no me interesa si no puedes, porque dedicamos 1 hora y media cada 2 semanas a responder preguntas. Totalmente gratuito, ¿verdad? A decir, es que Hernán ahí saca dinero entonces. No, todo lo que hacemos en Árbol Plantado es gratuito. Cuando se pide dinero es para pagar lo que vas a recibir, así de simple, sin ganancia. De hecho, las playeras que sacamos del aniversario se fueron al costo. Nunca ha sido nuestro enfoque obtener ganancias por medio del Evangelio. Ya claro, la Biblia dice que no tiene nada de malo si un pastor vive del Evangelio. La Biblia dice que es su derecho. Pero el apóstol Pablo dijo que renunciaba a su derecho para no tener estorbo a la predicación de su Evangelio, y a ese mismo principio nos estamos apegando. Pero en ninguna manera criticamos a los pastores que trabajan para Dios y reciben un sueldo si esos hombres son bíblicos, ¿verdad? Si no son bíblicos, no deberían darle ni un solo peso porque nada más hace daño.
Pero los hombres que se esfuerzan por ser bíblicos y reciben un salario están haciendo bíblicamente algo correcto. Simplemente es que nosotros decidimos no hacerlo para no tener tropiezo cuando predicamos. Y ahora sí, paso entonces con esa aclaración a los 15 minutos, que si ya se los acabó Hernán los 15 minutos, no. Todavía no empezaban, ¿verdad? Primera pregunta, Sergio Navarro, dice, buen día pastor, sobre el uso de la palabra hermanos en la escritura, es usada por quienes defienden la eterna virginidad de María, diciendo que el decir hermanos se refiere a sus discípulos, como leímos en los pasajes de hoy. Gracias, ¿sí es cierto? La palabra, de hecho, la palabra hermanos puede traducirse como parientes, pero deducimos que son los hermanos de Jesús por el contexto, ¿verdad? La Biblia dice que José no conoció a María, sino hasta después de que nació Jesús. Y eso en el griego está refiriéndose a que tuvieron relaciones sexuales, tuvieron intimidad hasta después de que nació Jesús. Cuando nos habla que estaban reunidos los apóstoles, María y los hermanos de Jesús, o cuando se habla de Cefas, Pedro y los hermanos de Jesús, el excluir a Pedro entre los hermanos, nos habla de que no está hablando de simplemente personas de la misma localidad, ¿verdad? Por el contexto, por la historia que tenemos sobre Santiago, que es el mismo Jacobo, y por Judas, los registros históricos no están en la Biblia, pero son reconocidos como hermanos del Señor. Entonces, entiendo la necesidad que tienen nuestros amigos católicos romanos al tratar de defender la virginidad de María, pero en ningún lugar de la Escritura se dice que ella haya sido virgen después del nacimiento de Jesús, y sobre todo ella misma reconoció ser pecadora. Cuando el ángel Gabriel le da la información, se refiere ella misma, María se refiere al Señor su Salvador. Y si ella le llama Salvador, es porque se reconoce pecadora. Siguiente, Alejandro García, dice, ¿por qué Dios no les da el entendimiento cuando iban platicando con Jesús en el camino de Maús? Y luego después les dice que tardos insensatos si Él mismo no les dio el entendimiento. Aunque podría concluir que Dios no les dio reconocerlo solamente física, pero ya dependía de ellos recordar todo lo que los profetas habían dicho y creerlo dentro de lo sobrenatural. Mira, es una pregunta muy interesante, porque sí tendría sentido decir, oye Jesús, pues ¿para qué los regañas? Nada más ábreles el entendimiento, ¿verdad? Pero fíjate, ¿por qué Jesús decide regañarlos y no les abre el entendimiento hasta ese momento, sino que luego regaña a todos los demás y luego entonces les abre el entendimiento? ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo negligentes, estaban siendo irresponsables, no están interpretando correctamente. Y ellos van a ser los responsables de iniciar la predicación del Evangelio hacia todas las naciones. Iban a quedarse con muchos problemas que ellos solos tendrían que encontrar la solución. Si no son capaces de interpretar correctamente la Escritura, van a cometer muchos errores. La primera prueba difícil que tenemos es Hechos capítulo 15, el concilio en Jerusalén. Tuvieron que decidir, deduciendo de la Escritura, si los gentiles debían guardar la ley de Moisés o no. Ese es el punto. Estamos llamados a crecer en sabiduría, en conocimiento, en madurez, de manera que nosotros podamos razonar y aplicar la Escritura como corresponde. Cuando Jesús regaña a los discípulos y después les da el entendimiento que necesitaban, les está dando una muy seria lección. Primero, ya tenías todo lo que necesitas para concluir correctamente y no lo hiciste, ¿ok? Pero no te dejo solo y te ayuda. Esa es la esencia. Reconozco que tengo que ser responsable, pero es imposible para mí entender la Escritura por mí mismo. Necesito que Dios me dé la capacidad, que me abra el entendimiento. Pero son las dos cosas. Acuérdate que la santidad es una sinergia. Yo hago todo lo que esté a mi alcance para hacer lo correcto y ser un mejor mayordomo cada vez. Pero también la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Así que eso es sinergia. Yo hago la parte que me corresponde hasta donde yo puedo humanamente hablando y Dios hace en mí lo que humanamente yo no puedo hacer. Cuando Jesús reprende a los dos que iban camino a Maús y luego regaña al resto, les está enseñando, ustedes tienen que ser diligentes, ustedes tienen que ser responsables. Yo les voy a dar la capacidad para que lo hagan. ¿Se entiende? No era apropiado, por así decirlo, por todo lo que les va a pasar, que Jesús les ahorrara el regaño. Lo mejor era que los regañara. Siguiente, Sergio Navarro, antes de que Dios haga su obra en nosotros, como los dos que iban camino de Maús, ¿podemos decir que todos somos torpes? No, ellos ya eran regenerados.
Y eran unos torpes regenerados, ¿verdad? Y eso es lo normal de todos, ¿verdad? Cuando el autor de la carta a los hebreos los regaña diciendo, debiendo ser ya maestros, son como niños, está hablando de los que ya son regenerados. Entonces, eso expone nuestra debilidad y nuestra negligencia ante todos los demás. ¿Cuántos años tienes conociendo al Señor? Yo tengo 25. Sería una vergüenza que yo no supiera ciertas cosas del Evangelio, ¿verdad? Pero si tú tienes un año, no va a ser vergonzoso que no sepas ciertas cosas del Evangelio, ¿verdad? Es normal. Pero todos vamos a ir creciendo. Todos somos torpes en cierto sentido, ¿verdad? Y cada vez debemos ser menos torpes. Pero nunca vas a acabar de ser torpe en esta vida, ¿verdad? Mientras estemos en esta carne. Así que los torpes eran regenerados, negligentes, y de ahí la corrección. Siguiente, Blanca Solórzano. Buenas tardes, pastor. La torpeza en que discípulos tuvieron, pudo haber habido la posibilidad de que ellos no fueran ayudados por el Espíritu de Dios para recordarles que Jesús resucitaría. Bueno, lo que estoy explicando es que el Espíritu Santo, claro que nos hace entender y nos ayuda, pero no nos hace unos inútiles, ¿verdad? Ni nos hace perezosos. Tienes que hacer la parte que te corresponde. Luego dice también Blanca Solórzano, hoy en día puede uno tener torpeza en las Escrituras, pero no es por falta de que uno quiere razonar, sino que es difícil de captar rápido el significado de lo que da a entender. ¿Qué puede uno hacer? Mira, la Escritura dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios ha establecido ministerios, entre ellos el ser maestro. Así que podemos deducir esto. Todos tenemos la responsabilidad de escudriñar la Escritura, ¿verdad? Todos tenemos el mismo Espíritu Santo que nos hace entender, pero no todos somos igualmente diligentes a la hora de estudiar. Y luego hay personas a quienes Dios les ha dado el don de enseñar y les revela cosas que a los demás no les revela para que tenga sentido el ministerio de maestro. Es decir, hay cosas que tú nunca vas a aprender por ti mismo, porque Dios las ordenó para que un maestro las enseñe. Por eso Dios no está diseñando o no diseñó la iglesia como personas individuales autosuficientes, sino como seres interdependientes. Somos un cuerpo. Dice, el cerebro no le puede decir a la mano no te necesito, ni le puede decir al ojo no te necesito. Nos necesitamos de todos. Así que en cierta manera todos tenemos la responsabilidad de estudiar cada uno por su propia cuenta la palabra de Dios. Y somos negligentes si no lo hacemos. Pero Dios diseñó de tal manera la iglesia que a menos que un maestro o alguien más viejo que tú o con mayor madurez, como se dice de las mujeres más viejas, enseñen a las jóvenes, necesitan que ellos me den la información, que me transmitan el conocimiento para que yo acabe de entender cosas que de ninguna otra forma entendería. De manera que nos necesitamos a todos. ¿Cómo le hacemos entonces para no ser torpes? No vas a dejar de ser torpe porque siempre vamos a ir creciendo, pero tienes que hacer esto. Estudias tú, atiendes a la predicación bíblica, buscas consejos de otros que tienen más experiencia que tú en las cosas de Dios y vas a empezar a darte cuenta que aprendes mucho más que si solamente te encierras al estudio de la palabra. Hay muchos cristianos que dicen, yo no necesito una iglesia, yo estudio la palabra en mi casa. Y dices, bueno, sí, lo puedes estudiar, pero tienes un conocimiento incompleto, porque te falta toda la interacción del cuerpo de Cristo para que puedas crecer. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de los ministerios, dice, cuando instituye o habla que Dios instituyó los ministerios, dice específicamente, para que no seas arrastrado por cualquier viento de doctrina. Los ministerios ayudan a que permanezcas firme en la doctrina bíblica. Cuando tú te aíslas y eres un cristiano solitario que piensa que lo único que tiene que hacer es estudiar la Biblia en su casa, te vas a desviar por todo viento de doctrina. De hecho, fíjate bien, la gran mayoría, bueno, todos los que yo he conocido que son llaneros solitarios, tienen doctrina errada. ¿Por qué? Porque nunca la han confrontado, nadie los ha confrontado, nunca han comparado, nunca han sacado conclusiones, tomado la opinión de otro y por eso te equivocas. Nos necesitamos, todos nos necesitamos unos a otros para crecer y cada vez ser menos torpes. Así que si yo veo un llanero solitario le voy a decir, no seas torpe y no me lo vas a tomar a mal, ¿verdad? Te estoy diciendo bíblicamente algo. Siguiente, Blanca Solórzano otra vez, la falta de razonamiento a las escrituras es donde se llegan a formar malas interpretaciones y herejías, mayormente. Fíjate bien,
toda doctrina errada o desviada es porque no ha tomado en cuenta toda la información bíblica. Y tú dices, la salvación se pierde, pero luego lees que Jesús dijo, la voluntad del Padre es que no pierda yo ninguno. Tienes un problema cuando dices la salvación se pierde, porque haces a Jesús un desobediente, alguien que no pudo cumplir la voluntad del Padre. Y si Jesús pecó, ya no es Dios, y si Él no es Dios, no nos salvó. Cuando tú afirmas que la salvación se pierde, al mismo tiempo estás diciendo no hay salvación porque Jesús falla. Y te dices, ¿cómo puede un cristiano concluir eso? Si la Biblia claramente dice que Jesús nunca peca. Llegas a una contradicción, pero ¿por qué creen eso? Porque no consideran todos los versículos bíblicos que hablan al respecto. Así que cuando no, acuérdate, y lo estudiamos hace varios meses, un razonamiento puede ser válido, pero falso. Puedes llegar a conclusiones válidas, pero equivocadas, porque te falta información. Por eso hay que considerar prácticamente a la hora de interpretar algo, tiene que armonizar con toda la Escritura. Si hay al menos un versículo que contradiga tu conclusión está equivocada. Siguiente, Gabriela Quesada. Pastor Hernán, buenos días. Disculpe, ¿será que Jesús se aparece a todos que escribieron en diferentes lugares a la misma hora? No, ya vimos el orden cronológico. Durante 40 días sucedió, algunos en la mañana, algunos más o menos a mediodía, otros en la tarde, otros una semana después. Entonces no fue todos a la misma hora. Blanca Solórzano, cuando uno resucite, ¿tendríamos el mismo cuerpo? Como por ejemplo, si moriste viejo o gordo, ¿serías igual de viejo o gordo como pasó con el profeta Samuel, que se manifestó al rey Saúl y lo reconoció? Bueno, Samuel no estaba resucitado, ¿verdad? Samuel se le permitió hablar con el mundo de los vivos, pero estaba en el estado intermedio. Lo mismo sucedió con Moisés y con Elías en la transfiguración del monte, ¿verdad? Los vieron en el estado intermedio. Pero el cuerpo glorificado, el apóstol Pablo enseña, es diferente al cuerpo terrenal. Pero por la información que tenemos, nos seguiríamos reconociendo. Entonces hay una teoría. Adán y Eva, cuando fueron creados, ¿qué edad tenían? ¿Cuántos años tenía Adán cuando fue creado? 0. Si alguien le preguntara, qué bonito Adán, ¿cuánto tiene? Tiene una semana. Como los bebés, ¿verdad? Y tuvieron que contar su tiempo, ya tiene 32 semanas Adán. Oye, pero ya era maduro, ¿no? Se podía reproducir. Exactamente. Dios creó a Adán y Eva en madurez, ¿verdad? Podía cultivar, podía gobernar el planeta entero, podía reproducirse. Sí, el cuerpo de Adán tenía 0 años, pero tenía toda la madurez necesaria. La teoría es que cuando tengamos el cuerpo glorificado, no reconoceremos porque eres tú, pero sin todos los efectos de la maldición de esta creación. Así que no te va a faltar ni un pelo, vas a tener el six-pack sin faja. Vas a estar en la condición óptima de tu cuerpo. Es como cuando ves a alguien que estaba bien gordito y luego después de un año te lo encuentras y bien flaco. ¿A poco no lo reconoces? Dices, sí es el mismo, ¿verdad? Pero no está igual. Y dices, oh, Jesús, ¿hace cuántos kilos que no te veía, verdad? Para bien o para mal. Sigue siendo el mismo. Es el mismo cuerpo, pero no está exactamente igual. Lo único que podemos deducir, o la teoría que más me convence a mí es esa. Si eras niño, no vas a resucitar en un cuerpo glorificado como niño. Te veremos como serías en la madurez. Todo bien, en salud perfecta, sin defectos. ¿Tenías la nariz chueca? La vas a tener bien. Tabique desviado, bien acomodado. Un ojo más grande que el otro, va a haber simetría. ¿Tenías acá una mancha que no te crecía el pelo? Se acabó. Vas a tener el cabello donde debe de haber cabello. Es decir, puesto que ya no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, ni adversidad, ni enfermedad, ni muerte, verías tu versión de ti mismo perfecta. Pero eso no significa que dices, entonces aquí me dejo al cabo en el cuerpo glorificado a todo arreglado, porque eres mayordomo de lo que se te ha entregado, ¿verdad? Siguiente. Hoy ya se me movió aquí. Dice, ya lo tengo. Jorge Aguirre, Dios le siga bendiciendo, pastor. Gracias. ¿Por qué ellos no lo reconocían? ¿Había algo diferente en Jesús si anduvo con ellos? No creo que la diferencia haya estado en Jesús,
Por eso cité el comentario de R.C. Sproul de la Biblia de Estudio de la Reforma, que se considera que Dios no les permitió verlo y después les permitió verlo porque les está enseñando que son negligentes y que son torpes en el estudio de la palabra, ¿verdad? Hay un propósito del por qué Dios no quiso que lo reconocieran y después ya se revela tal cual es. Entonces, no creo que sea algo diferente en Jesús, sino el propósito de Dios con lo que estaba haciendo. Siguiente, Ofelia Arroyo dice: buen día, Pastor Hernán, Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias. Espero que se encuentren bien. Dice: ¿por qué cuando Jesús resucita nadie lo reconoce? ¿Su físico cambió? ¿O la voz? ¿Qué es lo que pasa que nadie lo reconoce? Gracias por su enseñanza y Dios le siga dando sabiduría para que la comparta con nosotros. Pasen lindo y bendecido día. Saludos a la iglesia de P. Gracias por todos los saludos y felicitaciones. Pero va lo mismo con lo que acabo de responder, ¿verdad? Y aquí hay dos sentidos. Cuando María dice, María Magdalena piensa que es quien cultiva el huerto, a pesar de que es Jesús, ahí podemos entender no que Dios le haya cegado los ojos para reconocer, sino porque María en ninguna manera se espera a ver a Jesús, ¿verdad? Es como cuando nos asustamos. Seguramente nos ha pasado a todos, ¿verdad? Estás en la cocina o estás haciendo algo y de repente se aparece alguien de tu casa, ¿verdad? Tu familia, tu hijo, o quien sea. Pegas el susto y dices, ¿pero por qué te asustas si ya sabes que estaba aquí? Sí, pero no te esperaba justo en este lugar, ¿verdad? En ese momento. No es que estés cegado o que la persona sea diferente, sino que tu cerebro está en otra cosa. Y cuando de repente se aparece, te asusta porque es totalmente inesperado. Creo que algo similar podemos entender en el caso de María Magdalena, en el caso de los discípulos que dicen, estaban aterrados, y Jesús les dice, soy yo, mírenme, aquí están las marcas. No es que estuvieran cegados, sino que no se lo esperan, ¿verdad? No, el cerebro no sabe cómo procesar esa información. Así que hay una parte natural que podemos experimentar cuando no reconocemos a alguien inesperado. Pero también en el caso específico de los que iban camino a Emaús, vemos que hubo intervención de Dios para que no lo reconocieran. Y había más preguntas, pero se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien, les sugiero que esas preguntas no las dejen sin respuesta. Nunca es bueno dejar preguntas sin respuesta. Nos estorba para avanzar. Ya sea que te pongas a investigarlo más tú o entres a la sesión de preguntas y respuestas este próximo martes. Para participar, lo único que tienes que hacer es estar pendiente de la publicación en Árbol Plantado. Se publica el link de YouTube, le das clic al link y te lleva para participar. Tus preguntas las haces en los comentarios y yo voy leyendo conforme fueron hechas las preguntas. 1 hora y media destinamos para responderlas, así que si les interesa, aprovechen. Ahora sí, despedimos la transmisión. Gracias a todos. No hagan como Tomás. Próximo domingo seguimos a los argumentos para responder por qué creemos en la resurrección de Jesús. Hasta pronto.